faster than these players. Thierry Henry, I'm faster than him. Kyle Walker, Way faster than him. R9, I'm faster than him. He knows that. Kylian Mbappe, Way faster. Que él es más rápido que Cristiano todos ellos, Ronaldo, Way según. Gareth Bale, Way faster. You forgot about him? Muy fácil. Wow. Si no tuvieras idea de quién es este tipo y le escucharas decir todo esto por primera vez, podrías pensar que está delirando. Sí. Pero, por otro lado, para cualquiera que siquiera conozca un poco el nombre de Obafemi Martins, sabes que cuando se trata de velocidad, El tipo era una bestia, verdadero bro. crack. Pero primero déjame contarte una historia personal. En A 2005 ver. cuando era chico, vi por televisión a un Adriano en su mejor momento. En Sí. esos días, muchos creían que realmente era el próximo rey de Brasil y el heredero de Ronaldo el fenómeno en el Inter. Mientras Adriano era el gigante marcando todos esos goles increíbles, jugaba justo al lado de otra bestia de delantero, un tipo al que ningún defensor podía seguir el ritmo. ¿Qué te dice González, mi bro? Martins. En ese momento, en realidad me impresionaba más su icónica celebración que su velocidad, Miércoles. pero nunca me di cuenta de lo increíblemente rápido que era, hasta que al de la librería le pedí el Pro Evolution Soccer y lo jugué en mi Play 2. Y a medida que me obsesionaba más con el fútbol y con los videojuegos de fútbol en general, poco a poco me di cuenta de que no había literalmente ningún otro jugador en ningún otro juego de fútbol que estuviera más roto que Obafemi Martins. Martín Era estaba muy posiblemente roto. el único jugador con 99. 99 en velocidad y Baf. aceleración. Desde entonces, durante casi una década entera hasta alrededor del FIFA 15, cada vez que armaba un equipo, claro que compraba Obafemi Martins. ¿Quién no lo iba a comprar? Todo el mundo lo compraba. Si sea serio, te tiraste la que le hizo. Te tiraste la que le hizo pues con la Saigú. Que le llevó los calzoncillos de la mamá. Uy, ese parte era Iquitín. La pusieron para perder, Después papá. de que dejó la Premier League, solo seguía su carrera, en qué equipo estaba o en qué liga jugaba. Ok. Gracias a esas diferentes cartas de FIFA a lo largo de los años. Nunca dejaba de asombrarme cómo, a pesar de estar en sus 30 y jugando en la MLS, Martins todavía podía correr más rápido Uf. que todos en la cancha. Que tenía mucha No falta que me velocidad. crucé con una entrevista reciente que hizo con ESPN que realmente Ok. me hice preguntarme, ¿qué pasó con Ova Martins? Siempre Verdad. tuvo esa velocidad insana y fue un verdadero jugador de clase en la Serie A y en la Premier League. En el Esto Inter la porque rompía. A exactamente el ver. futbolista más rápido de su generación y posiblemente incluso el más rápido de todos los tiempos. Porque no estoy contando Usain Bolt, nunca llegó a convertirse en una superestrella. Es cierto. Bueno, para responder a esta pregunta vamos a tener que mirar un tema bastante controversial y ¿Cómo potencialmente delicado. Porque a pesar de haber sido reclutado por su club local nigeriano, el FC Idar, solo Ok. pasaría un año hasta que fuera descubierto y fichado por el equipo italiano Reggiana a los 16 años. Al año Reggiana. siguiente, Reggiana ofrecería al adolescente al Inter de Milán. Básicamente en un lapso de menos de 2 años, Obafemi Martins, siendo un adolescente, pasaría de Nigeria a la Serie C y de ahí a un gran club italiano como el Inter de Milán. Miércoles. En ese momento ni siquiera había marcado un solo gol en su estadía en Italia. En aquel entonces, mucha gente realmente no pensó demasiado en eso. Era un delantero increíblemente atlético que tenía Obvio. mucho potencial y parecía valer la pena intentarlo. Parecía que sus habilidades estaban mucho más desarrolladas que la de los otros en la academia juvenil. Pero no sería hasta varios años después que la edad de Obafemi Martins comenzara a ponerse públicamente en duda. Ah. Varios en línea empezarían a levantar sus sospechas. Esto se ve mucho en África, que alteran las edades de los jugadores por las partidas de nacimiento. No sé, eso se ve demasiado en África. Lo que llevó a que medios de comunicación y oficiales del fútbol pusieran en cuestión su verdadera fecha de nacimiento. Ya que Ok. incluso los propios nigerianos locales sugerían inconsistencias en la documentación de su edad. Las sospechas se alimentaban aún más por su físico y nivel de madurez durante su carrera juvenil. Existía la teoría de que su éxito temprano podría haber sido el resultado de una ventaja física. Independientemente de su increíble capacidad atlética natural, en el fútbol africano las discrepancias de edad han sido un problema común durante años. Eso es normal en Jugadores África, el la pasado verdad. Intentando aparentar ser más jóvenes de lo que realmente eran en contextos profesionales. Sí. Pero fuera cierto, ¿no? La realidad es que el escándalo por la edad más tarde lo afectaría en su carrera, ya que Ok. las dudas sobre su verdadera edad podrían haber perjudicado sus oportunidades en grandes clubes de Europa. Pero hablaremos de eso más adelante, cuando lleguemos a ese punto. En su primera temporada con el Inter, Martins definitivamente empezaba a impresionar. Comenzaría en el equipo juvenil, donde marcaría 23 goles, lo que le valdría un lugar en el primer 23. equipo a los 18 años. Y cuando finalmente haría su debut oficial en la temporada 2002-2003, lo haría de manera espectacular, marcando un gol nada menos que contra el Bayer Leverkusen en la Champions League, para luego Opa. celebrar con su icónica voltereta. Incluso llegaría a mostrar su celebración en comerciales y publicidades de la Champions League en la temporada siguiente. Pero El qué adolescente celebración.
atención, Martins incluso jugaría la semifinal de Champions League contra su rival AC Milan, Ok. donde él mismo marcaría el único gol del Inter. Miércoles. A pesar de la derrota, parecía que Martins tenía un futuro increíblemente brillante por delante, y solo continuaría Pero esa mejorando y voltereta mejorando es que, su bro. capacidad en la Serie A. Pasaría de 5 contribuciones de gol en 10 partidos durante su primera temporada a 15 contribuciones en Bueno. 37 partidos con apenas 19 años. Más What allá the de su fuck? velocidad, agilidad y atletismo excepcionales, Martins en realidad era bastante pequeño para ser delantero, con 1,7 metros de altura, lo cual para su posición es bastante bajito. Pero su tremenda capacidad física más que lo compensaba. Es que parecía un Martins no toro. solo era un maestro de la velocidad, Obvio. sino que genuinamente tenía un gran remate, especialmente desde larga distancia. Uf. En el mano a mano sabía definir con calma, pero su velocidad era tan impresionante que básicamente eclipsaba todos los demás atributos que tenía como delantero. Además, a pesar de su baja estatura, el hombre sabía saltar y tenía una de sus capacidades acrobáticas más espectaculares de cualquier futbolista del mundo. Y en cuanto a velocidad, no era solo rápido sin balón, el tipo era increíblemente veloz también al regatear. Pero fácilmente su temporada más fenomenal fue la 2004-2005, donde Martins lograría la increíble cifra de 28 contribuciones What de the gol en fuck, 46 28 goles. partidos, siendo absolutamente crucial En ayudar al 46 Inter a ganar partidos la son Copa mucho. Italia, con 6 goles en el torneo y un hat-trick para asegurar su primer gran título en Italia. En ese momento, el Inter le ofrecería a Martins un contrato a largo plazo hasta 2010, pero a pesar de lo electrizante y entretenido que era, Martins no encajaba exactamente con el fútbol italiano. Su juego se basaba en rápidos contraataques, pero la Serie A era una liga conocida por su ritmo lento y naturaleza táctica. Ok. Aún así, ver la cantidad de goles que era capaz de marcar te demuestra que su velocidad era simplemente demasiado para manejar, sin importar lo atrás que se replegaran las defensas. Pero el problema más grande era que en el Inter, el delantero principal empezaría poco a poco a ser Adriano y Martins cada vez más saldría desde el banquillo o jugaría como segundo delantero. Para un tipo tan vistoso Ok, como él, es que Adriano con era sus una habilidades, bestia. quería ser el único hombre en punta. Quizás estaba bien con dar un paso atrás y jugar un rol un poco más pequeño. Sin embargo, todo cambió cuando el Inter fichó a Zlatan Diego Ibrahimovic, Ibrahimovic. trayendo aún más dudas sobre el rol de Martins en el club. Y así, después de un título, 2 Copas Italia y una Supercopa Italiana, Obafemi Martins pediría salir del equipo italiano, con la esperanza de encontrar un club donde pudiera ser la principal ¿A opción. dónde se fue? Y algunos podrían decir que esta fue una de las mayores equivocaciones de su carrera, y sería Newcastle el que llamaría, esperando que Martins pudiera llenar el Newcastle. enorme vacío que dejó el retiro de Alan Shearer, ya que le confiaría el puesto Alan número Shearer. 9 del club. Sin embargo, en su debut en la Premier League contra el Aston Villa, sufriría una grave lesión de rodilla. Los Chao. hinchas del Newcastle de repente habían perdido toda esperanza. Pero en enero de 2007 Se fue toda la regresó verga, y lesionó la de manera rodilla. espectacular. Martins lanzaría un impresionante disparo de 18 metros y medio en una victoria del 3-2 contra el Tottenham. Bof. Su remate fue registrado por Sky Sports a una velocidad de 135 km por hora, convirtiéndolo de manera no oficial en uno de los 10 disparos qué más golazo. potentes jamás registrados en el fútbol. 10 aunque su disparos velocidad más se recuperaría potentes. después de la lesión de rodilla, perdería un poco de ese regate y control de balón a máxima velocidad. Y a Newcastle, bueno, era como mucho un club promedio. Obafemi Martins terminaría la temporada con unos decentes 17 aportes de gol en 43 Bueno. partidos, siendo parte del No plantel estuvo que tan ganó el mal. último torneo del Newcastle, la Copa Intertoto en 2006, liderando el equipo en goles marcados en todas las competiciones. Bueno, ganó el El Intertoto. Chelsea eventualmente intentaría ficharlo, pero el Newcastle no quería dejarlo ir. Desafortunadamente, una tormenta de problemas de entrenadores, con formaciones muy cuestionables, como mandar a Martins al banco para poner a un Michael Owen más veterano, terminaría llevando bueno. el club al descenso. Su tiempo en Descendieron. Newcastle también fue el más marcado por lesiones de toda su carrera, y Martins, aparentemente aún estando en su mejor momento alrededor de los 26 años, decidió que no quería jugar en la Championship e intentó buscar un traspaso a otro club grande de Europa. Pero fue durante sus últimas temporadas en el Newcastle cuando las dudas sobre su edad realmente empezarían a salir a la luz. De hecho, los aficionados del Newcastle, que lo querían mucho, incluso hacían un cántico en broma diciendo 21 o 28 o Obafemi Martins. Y los dirigentes de otros grandes clubes Literé una eran canción, en definitivamente serio. conscientes de esas acusaciones. Martins marcaría unos decentes 35 goles en 104 apariciones con el Newcastle, pero en lugar de recalar en otro grande de Europa, Ok. se encontraría en la Bundesliga para jugar en el Wolfsburgo. Tiene un Wolfsburgo. rendimiento correcto, con 13 contribuciones de gol en 37 partidos. Mm, Pero debido a todas esas acusaciones sobre su edad, otros clubes empezaron a verlo como una apuesta arriesgada. Para ese ok. entonces debía tener alrededor de 27 años y su físico y velocidad realmente lo parecían. Pero el daño a su reputación significaba que ningún otro club grande estuviera dispuesto a darle otra oportunidad. Y para mí, personalmente, fue más o menos en esa época cuando realmente dejé de prestarle atención a Martins.
sin escuchar su nombre durante bastante tiempo. Ok. Iría a la Premier League de Rusia. Tendría un breve préstamo en el Birmingham City e incluso un corto plazo por la liga Levante. donde tuvo un muy respetable registro de 10 contribuciones de gol en 21 partidos. Bueno. No fue hasta que llegó a la MLS jugando para el Seattle Sounders que volvió a escuchar el nombre de Oba Martins una vez más. Y en la MLS se convirtió en una auténtica leyenda. En la temporada 2013-2014 tendría 19 goles y 15 asistencias en 37 Miércoles, partidos, buenos números. siendo todavía rapidísimo y dejando a todos atrás. Y hasta la temporada siguiente mantendría un nivel brutal, con 21 contribuciones 21 de goles. en 5 partidos. Aunque solo estuvo por un tiempito en la MLS, Oba Martins se transformó en uno de los jugadores más populares y en una de las mayores leyendas de la liga. Sus fans de la MLS lo ¡Opa! amaban absolutamente, y ya de más edad, se marcharía a la Superliga China. A la China. Pasando los últimos 5 años de su carrera intentando asegurarse la mayor bolsa de dinero posible. Finalmente se retiraría en 2020, casi con 37 años de edad. Pero incluso con todas las lesiones que sufrió, su velocidad seguía siendo una locura. Aunque nunca llegó a ser una superestrella, y aunque su edad estuviera en duda, Martins marcó goles donde sea que Opa. jugó, convirtiéndose en un favorito de la afición y siempre entreteniendo a la gente. Quizás su carrera podría haber sido un poco diferente si hubiera decidido quedarse en el Inter de Milán o si hubiera jugado un solo año en la Championship. Pero en realidad, eso ya pertenece al pasado. Porque si algo Obvio. seguro es que Martins siempre será recordado como, potencialmente, el futbolista más rápido de todos los tiempos. Bueno, ¿ustedes creen que Boafé Martín la verdad fue el futbolista más rápido de todos los tiempos o no? ¿Lo conocían? ¿De dónde lo conocieron? Puede ser cierto.